Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia inaugural del semestre 2026-1, que lleva por nombre La responsabilidad de los estudios culturales en la coyuntura actual, que en breves momentos impartirá nuestra invitada, Carmen de la Pesa Casares, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestra invitada. Carmen Pesa Casares es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana. Realizó una especialidad en producción de televisión en la BBC de Londres, Inglaterra, y el doctorado en Filosofía en la Universidad de Loughborough, Inglaterra. Es profesora titular y distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en el Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, desde 1979. En la actualidad, trabaja sobre temas de música, cultura y política, políticas de la lengua en México y metodologías de investigación cualitativa y análisis del discurso, participando también en redes de investigación a nivel nacional e internacional sobre dichos temas. A continuación, para dar inicio a nuestro programa, le cedo la palabra a nuestra invitada. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Así? Ok. Bueno, pido una disculpa porque pues soy de la vieja guardia, así que voy a leer el trabajo que organicé. ¿Así? Bueno. Entonces, bueno, antes que nada quiero agradecer a la UABC, al director del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, maestro David Bautista Toledo, por la invitación a impartir esta conferencia, y muy especialmente agradezco a las doctoras Lorenia Urbalejo Castorena, subdirectora del Instituto, y Arely Veloz Contreras, coordinadora de Extensión y Vinculación, con quienes hemos venido conversando sobre la necesidad de construir una red de intercambio entre los programas de estudios culturales del país, y a todas y todos ustedes con quienes en este momento quiero iniciar un diálogo. El vínculo entre la UABC y la UAM, que hoy resulta indispensable frente al asedio que tienen las universidades y el cuestionamiento de los estudios culturales, feministas y poscoloniales, sostenido por los gobiernos y las élites neoliberales y conservadoras, principalmente en Europa, Estados Unidos del Norte de América y América Latina. En la coyuntura actual de la transformación vertiginosa del entorno internacional y especialmente por nuestra vecindad con Estados Unidos, considero urgente volver a pensar cuál es nuestra tarea como profesionales, investigadoras e investigadores en el campo de la cultura y de los estudios culturales. ¿Cómo podemos contribuir a la comprensión de la emergencia de gobiernos autoritarios con el apoyo de las mayorías precarizadas? ¿Por qué tantas personas en condición de marginalidad económica, política y social apoyan gobiernos autoritarios? Todas estas preguntas me remiten a la vieja interrogante que se planteaba Marx en el 18 Brumario. ¿Por qué los campesinos franceses se aliaron a los terratenientes en lugar de aliarse a los trabajadores de la Comuna de París? Sin duda, las condiciones económicas, políticas y sociales de entonces, hace casi 200 años, han cambiado radicalmente. Sin embargo, dicha interrogante sigue vigente si la traducimos en términos actuales a la alianza de amplios sectores subalternos como las poblaciones migrantes en Estados Unidos o jóvenes desempleados en la Argentina, con partidos y gobiernos favorables a la acumulación capitalista, que han contribuido a la precarización de sus condiciones de vida. En este momento, más que pensar solo en el poder adquirido por los partidos de derecha y sus ideologías, sería pertinente pensar
¿Cuáles son las condiciones que dieron lugar al avance de las derechas en el mundo? ¿En qué nos equivocamos las izquierdas y los sectores progresistas? ¿Qué es lo que no vimos desde la academia? ¿Qué posibilidades existen de la imposición política de derechas autoritarias y excluyentes, de las diferencias y de los sectores sociales precarizados en nuestro país? Porque, como decía Héctor Schmuckler, es más importante el porqué de la debilidad de nuestras fuerzas que atribuir la derrota a las fuerzas del enemigo. Para intentar responder a estas preguntas en un primer apartado, hago un breve recuento de algunos acontecimientos políticos que muestran, como señala Daniel Feierstein, que tanto a nivel internacional como regional y nacional estamos asistiendo a la emergencia de una nueva derecha que no se parece a la que hemos conocido desde el finales de la Segunda Guerra Mundial. En un segundo apartado, reflexiono críticamente sobre las formas en que hemos intentado explicar desde la academia el creciente apoyo popular a los gobiernos autoritarios de derecha, y finalmente en un tercer apartado expondré lo que desde los estudios culturales y las metodologías horizontales de investigación podemos aportar a la comprensión de dichos fenómenos que deriven en formas de incidencia social orientadas a alcanzar una sociedad más justa e incluyente para todos. En síntesis, ¿qué podemos aportar desde la universidad en general y desde los estudios culturales en particular a la comprensión del mundo en que vivimos, en el horizonte, como diría Adorno, de la construcción de una sociedad más justa para todos? La emergencia de las nuevas derechas en Europa y en América Latina. Un poco de contexto. En el texto, ¿por qué el género provoca tantas reacciones en el mundo?, Judith Butler hace un recuento del avance de los gobiernos de ultraderecha en el mundo actual, que a diferencia de otros tiempos han definido como enemigo a combatir a lo que han dado en llamar la ideología de género. Creo que ahora también se dice la ideología woke. Ya ven, viejita, pero a veces oigo cosas nuevas. En junio de 2021, el Parlamento húngaro votó por abrumadora mayoría eliminar de las escuelas públicas toda la enseñanza relacionada con la homosexualidad y el cambio de género, asociando los derechos y la educación LGBTQI con la pedofilia y una política de cultura totalitaria. A fines de mayo del mismo año, los diputados daneses aprobaron una resolución contra el excesivo activismo en los entornos de investigación académica, incluyendo los estudios de género, la teoría de la raza y los estudios postcoloniales y de inmigración en su lista de los culpables. 2 meses antes de la retirada de Turquía del Convenio de Estambul, argumentando la inclusión de la protección de las mujeres y los niños en contra de la violencia, relacionado con la palabra extranjera género. En Polonia han declarado espacios libres de trans. El movimiento antigénero apoya formas de autoritarismo cada vez más fuertes. Sus tácticas animan a los poderes del Estado a intervenir en los programas universitarios, a censurar el arte y los programas televisivos, a prohibir a las personas trans sus derechos legales, a prohibir a las personas LGBTQI los espacios públicos, a socavar la libertad reproductiva y la lucha contra la violencia dirigida a las mujeres, los niños y las personas LGBTQI, además con ejercer violencia contra aquellas personas, incluidos los migrantes, que se han convertido en fuerzas demoníacas y cuya supresión o expulsión promete restaurar el orden nacional amenazado. Fin de la cita. Perdón que haya hecho esta cita tan larga, pero da cuenta de un contexto importante. En América Latina ha tenido un avance significativo el apoyo popular y mayoritario a los partidos de ultraderecha que han dado lugar a gobiernos totalitarios. Tal es el caso de El Salvador, con Bukele, Perú, Argentina,
con Milei, Bolivia, Guatemala, Ecuador, y en el caso de Chile y Colombia, el regreso de la derecha al poder parece inminente. El panorama se ha agudizado con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión. El nuevo escenario político internacional ha sufrido una radical transformación. Bajo la consigna Make America Great Again, Donald Trump inició su gobierno imponiendo elevados aranceles a los distintos países del mundo, no solo para proteger la economía estadounidense en crisis, sino para imponerse como potencia económica y militar sin contrapesos, a través de la intervención directa en distintos conflictos internacionales como supuesto mediador. En la guerra entre Rusia y Ucrania ha ofrecido apoyar a esta última a cambio de sus reservas minerales, necesarias para la independencia tecnológica de Estados Unidos con respecto a China. En los acuerdos de paz entre Israel y Hamás ha propuesto resolver el conflicto desalojando al pueblo palestino de su territorio y reubicando a las familias en distintos países árabes. El secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa y la intervención directa en Venezuela para apoderarse de sus yacimientos de petróleo es un hecho consumado al día de hoy. Las amenazas de comprar Groenlandia para la explotación minera y del petróleo, de subir aranceles a los países que le venden petróleo a Cuba o le compren petróleo o gas natural a Rusia, con el argumento de la seguridad norteamericana. Amenazas constantes de intervención directa o indirecta en los distintos países del mundo, incluyendo a sus vecinos, proponiendo la anexión de Canadá como un estado más de la Unión Americana, o el combate al narcotráfico en México con la intervención directa del ejército norteamericano. Amenazas que en algunos casos se han concretado sin la consulta correspondiente al Congreso norteamericano. A nivel interno ha impulsado la persecución ilegal de los migrantes por medio de las fuerzas paramilitares de la ICI, principalmente en los estados gobernados por demócratas, la intervención en las universidades a través de recortes presupuestales a aquellas instituciones que se negaron a acatar las disposiciones unilaterales para expulsar a las y los estudiantes por su ideología, restricciones a las visas de estudiantes extranjeros musulmanes, negros y latinoamericanos no deseados, persecución y despido de personal docente y personas estudiantes acusadas de antisemitismo, comunismo, islamismo, feminismo, etc. Algunas universidades como The New School de Nueva York están cerrando los departamentos de ciencias y humanidades, ciencias sociales y humanidades, y la mayor parte de las universidades han solicitado a las y los profesores la exclusión de los programas de estudio, la bibliografía y los temas de raza, racismo, feminismo y estudios de género como medida de autocensura, aún antes de que el gobierno se lo solicite. Asistimos a la emergencia de una nueva forma de totalitarismo nacional e internacional basado en el miedo y la intimidación, que hasta la fecha no ha encontrado una resistencia significativa y un contrapeso efectivo. La amenaza, la intimidación y el miedo han permitido que crezca el poder despótico de un solo hombre que ha violado sistemáticamente las leyes nacionales y las normas internacionales pactadas después de la Segunda Guerra Mundial. Frente al avance de los gobiernos autoritarios de ultraderecha con el apoyo popular mayoritario, Daniel Ferenstein reunió distintas participaciones de intelectuales de izquierda en un libro editado por Le Monde Diplomatique, una compilación que reúne diferentes abordajes y miradas sobre qué significa, cuáles son las características y de cómo se pueden enfrentar estas nuevas derechas. En el primer capítulo del libro, distintos autores intentan responder a la pregunta: ¿por qué la derecha avanza en el mundo? Este capítulo está integrado por el análisis y punto de vista de 4 mujeres intelectuales blancas: Judith Butler, Nancy Fraser, Chantal Mouffe y Rita Segato, 2 norteamericanas, una francesa y una argentina, y 4 intelectuales varones: Tariq Ali, de origen pakistaní,
y 4 intelectuales blancos europeos y un latinoamericano también blanco. Enzo Traverso, italiano, Branko Milanovic, yugoslavo, Ignacio Ramonet, español, Wolfgang Streeck, alemán, y Pablo Stefanoni, argentino. Me interesa destacar la diferencia entre las miradas femeninas y masculinas, aunque todas ellas son miradas desde el norte global, casi. Los intelectuales masculinos analizan a la ultraderecha desde las características ideológicas y las formas de ejercicio de la política desde el polo del poder. Las propuestas, estrategias y políticas implementadas desde los partidos y los gobiernos, desde lo cual, desde este análisis desde el poder, suponen la respuesta del pueblo. Traverso se refiere a la recurrencia a estrategias creadas y utilizadas por el fascismo, anticomunismo, antiutopismo, xenofobia y teorías conspirativas. Streeck resalta las carencias de las democracias del siglo XXI. Milanovic propone estudiar la ideología y las prácticas del fascismo realmente existentes. Tariq Ali centra sus comentarios en la política de los partidos de izquierda, los efectos negativos del centrismo y un cierto dogmatismo y una incapacidad de entender que la única manera que los movimientos sean exitosos es que salgan de sus propios guetos. En ese sentido propone una política más amplia y no centrada en un solo tema. Este autor señala que lo que permitió que la victoria de Trump fuera posible fueron los fracasos de los demócratas. La gente que impone austeridad, que libra guerra, no son realmente diferentes a los republicanos. En relación con la idea de un electorado racista y de derechas, Tariq se distingue de sus colegas europeos cuando señala que es necesario pensar un poco más profundamente antes de arribar a conclusiones aparentemente obvias. A diferencia de sus colegas varones, las mujeres intelectuales proponen volver la mirada hacia los sectores subalternizados, ya sea por su condición de clase, raza, género y generación, para entender su adhesión a los partidos conservadores y a los gobiernos de derecha. Rita Segato hace una crítica a las izquierdas y llama la atención sobre la necesidad de volver la mirada hacia las comunidades. Le hemos puesto todas las fichas de nuestra lucha al campo estatal y a la estructura partidaria y hemos olvidado que existe vida inteligente en la vida social, especialmente en la vida comunal y en la pluralidad de pueblos y colectivos que habitan el territorio. Y agrega más adelante, no son los cambios en los estados los que cambian a la sociedad, sino cambios en la sociedad los que podrán resultar en el cambio del Estado. Por su parte, Nancy Fraser critica el vanguardismo de izquierda cuando afirma que el desprecio a las clases bajas lleva a un callejón sin salida, porque jamás será posible crear una coalición suficientemente grande para derrotar a las fuerzas reales del capital global y de las finanzas, mientras las clases trabajadoras estén divididas. Nuestra única esperanza es un populismo de izquierda que sea capaz de evolucionar hacia un tipo de movimiento socialista. Fin de la cita. Para Fraser, lo que hace un populismo de izquierda es reconocer, validar y defender los reclamos legítimos de las personas y brindarles una interpretación diferente de la que proponen los partidos de derecha de cuál es el problema. Aunque pone a los intelectuales en realidad se fija en las clases subalternas, pero pone a los intelectuales en posición de superioridad sobre los sectores populares y sobre esto intentaré una reflexión crítica más adelante. Por su parte, Chantal Mouffe coincide con Fraser en la necesidad de proponer un populismo de izquierda para combatir el populismo de derecha que ha crecido exponencialmente en Europa como resultado de haber impulsado por parte de los gobiernos progresistas un consenso de centro, bajo el argumento de que el consenso en el centro era signo de una democracia más madura. Para esta autora, un populismo de izquierda implica la construcción de una identidad de pueblo. Sin embargo, eso no quiere decir que se puedan
y deban eliminar los conflictos. Se trata de dirimirlos. El hecho de que el pueblo sea heterogéneo y esté hecho de diferencias y tensiones productivas debería llevarnos a admitir las divergencias y un marco de negociación de los conflictos lo más pluralista posible. Mouffe reconoce con Gramsci el papel de los afectos, la cultura y el lenguaje en la constitución de identidades políticas, de ahí la importancia de las distintas expresiones culturales en general y el arte en particular, temas a los que nosotros nos dedicamos, porque las identificaciones afectivas resultan siempre de nuestra inscripción en un modo de prácticas culturales y discursivas, de los libros que leemos, de las películas que vemos, de las canciones que cantamos, etc. Yo añadiría a la lista las prácticas religiosas, educativas y políticas, entre otras. Mouffe considera que una política de izquierda no se limita a una idea racionalista de la política, entiende el papel de los afectos, que se desentienda del papel de los afectos en la política. Rita Segato y Judith Butler consideran que existe una diferencia entre las derechas del siglo XX y la emergencia de las nuevas derechas que reaccionan contra las políticas de género, en busca de una reconstitución del patriarcado. De acuerdo con Segato, la violencia en contra de las mujeres y de nuestros cuerpos, conceptos, reivindicaciones, busca cancelar nuestro esfuerzo reflexivo, teórico, político y nuestras demostraciones callejeras, porque representamos un gran riesgo para los esquemas de poder, el patriarcado, en que se apoya el edificio de todas las desigualdades. Para Judith Butler, no es casual que en países latinoamericanos que han ido avanzando hacia la igualdad de derechos, hacia una mayor diversidad y mayores libertades legales para las personas LGBTI, son el objetivo de la violencia reaccionaria. Movimientos que son el blanco del odio de aquellos que temen sus progresos. La violencia que vemos y conocemos es una reacción frente, dice Judith Butler, frente a los progresos que hemos hecho, y eso significa que debemos seguir avanzando. Fin de la cita. Falta en esta publicación que critico la recuperación de autoras mexicanas que han trabajado sobre las derechas en México. Muy especialmente me refiero al trabajo de la doctora Arely Veloz, profesora investigadora de este instituto. Aportes de los estudios culturales para la comprensión de la realidad que estamos viviendo. Más allá de la participación en acciones políticas completas, sin duda necesarias, ¿qué podamos hacer como investigadoras e investigadores de estudios culturales desde México frente al panorama internacional de avance de los gobiernos totalitarios? ¿Qué podemos hacer desde los espacios universitarios? ¿Cuáles son los aportes de la tradición de los estudios culturales críticos en la comprensión e incidencia posible en el rumbo de los acontecimientos? ¿Cómo podemos demostrar la vigencia y la necesidad de la universidad pública del trabajo de investigación en ciencias sociales y humanidades para alcanzar una sociedad más justa para todos? En los programas de estudios culturales partimos de la reflexión crítica de las condiciones sociohistóricas de ejercicio del poder. Consideramos indispensable el ejercicio de un contextualismo radical. No se puede generalizar las conclusiones sobre fenómenos ocurridos en otros espacios y en otros tiempos, como los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX, el ascenso de las derechas en Europa, Estados Unidos, los distintos países de América Latina, en México. Y las distintas formas de exclusión, discriminación, violencia, derivadas de estructuras materiales y simbólicas coloniales, así como de las distintas formas de resistencia y de las luchas de las y los sujetos precarizados, racializados y generizados en México y en América Latina.
La importancia de los estudios culturales como campo de investigación y de formación de profesionales radica fundamentalmente en la crítica de las jerarquías sociales que imponen la desigualdad y la explotación. Trabajo crítico que realizamos a partir de los aportes de los estudios culturales británicos y latinoamericanos de los años 60 y 70, los estudios feministas blancos, negros y poscoloniales y la crítica poscolonial, desde una perspectiva ética y política que se opone a la desigualdad, la injusticia, el racismo, el sexismo y las distintas formas de exclusión y discriminación. Perspectivas teórico-prácticas que atraviesan el trabajo de investigación y docencia que realizamos. El objetivo teórico-conceptual de los estudios culturales ha sido comprender y explicar los mecanismos de dominación, subversión, entendidos como procesos de construcción social del sentido, y las posibilidades de transformación social que tienen lugar en la tensión dinámica que se establece entre los sujetos y el poder en los espacios de ejercicio de las culturas como lugares de la lucha de poder-subversión. A partir de la crítica del economicismo marxista, de la reflexión sobre el mecanismo de interpelación de los individuos en sujetos propuesto por Althusser, de las nociones gramscianas de cultura dominante y subalterna y de hegemonía, de las teorías del poder capilar de Foucault y de los acercamientos postestructuralistas sobre los lenguajes, la problematización de la noción de ideología como falsa conciencia y el papel de las instituciones del Estado en la reproducción de las sociedades capitalistas contemporáneas, teorías que hemos analizado, criticado y contrastado con las realidades mexicanas y latinoamericanas. El objetivo de los estudios culturales lo podríamos sintetizar en pensar las relaciones de poder conflictivas y desniveladas entre razas, clases, géneros y generaciones en el proceso de subjetivación política y en la tensión dinámica entre poder y resistencia, teniendo en cuenta fundamentalmente las posibilidades de agencia de los sujetos como condición de posibilidad de la transformación social. Abordar los procesos dinámicos de constitución de los sujetos por la mediación del lenguaje, estudiar los discursos de los sujetos sociales, no solo como enunciados, sino en su dimensión performativa, como actos de enunciación, son espacios en los que el poder, al repetirse reiteradamente, no solo se impone, también se ejerce y se pone en juego. La crítica a las estructuras de poder y dominación no solo tiene lugar en los trabajos académicos, sino también en las obras de arte, la fotografía, el cine, el teatro, la novela, los relatos orales, la música popular y todos los ámbitos de la producción cultural y simbólica a través de las cuales las y los sujetos y los movimientos sociales confrontan el poder. Prácticas sociales que son materia de análisis e incidencia social de estudiantes, profesores y profesoras de nuestros programas culturales, de estudios culturales. Como parte del pensamiento utilitario e instrumental de la ideología economicista neoliberal, suele considerarse a los estudios culturales y a las personas que hacemos trabajo académico sobre distintos aspectos de las prácticas culturales y los discursos sociales desde abajo como un lujo, algo inútil, patrimonio de las élites intelectuales. Sin embargo, los estudios culturales son indispensables para comprender, transformar y dar sentido al mundo que habitamos. Como señala Judith Butler, la reflexión en torno a la ciencia, la economía y la política requieren todas ellas de las humanidades, del lenguaje y la imagen, de los modos de comunicación y persuasión, de manera de dar forma a los resultados de una investigación, pero también de traducción. Algunas reflexiones finales. ¿Cómo producir conocimientos pertinentes? En párrafos anteriores mencioné la diferencia en las aproximaciones de los intelectuales varones de aquel libro específicamente, no sé si todos, pero centrado en los discursos del poder, ya sea de los gobiernos como de los partidos,
de izquierda o de derecha, respecto de las aproximaciones de las intelectuales mujeres más orientadas a la escucha y comprensión de las formas de sujeción, resistencia y acción política de las personas subalternizadas por los poderes autoritarios. Para pensar sobre la necesidad de construir nuevo conocimiento, sobre la expansión de las nuevas derechas en la coyuntura internacional actual, considero importante reflexionar sobre las formas de producción social de conocimiento a partir de la escucha y el diálogo entre la universidad, la investigación académica y los saberes y conocimientos del sentido común y de la experiencia de las personas subalternizadas. Propongo poner en cuestión la oposición binaria entre la ciencia entendida como conocimiento sistemático y verdadero y sentido común como prejuicio, ideología o, en el mejor de los casos, conocimiento carente de verificación, de acuerdo con las reglas del método científico dominante, y una postura ético-política frente a las y los sujetos de nuestras investigaciones, de escucha, respeto y reconocimiento a sus saberes y experiencias en posición de igualdad entre investigadoras e investigados. Para lo cual me referiré a las metodologías horizontales propuestas por Sara Corona, la deconstrucción de la forma de darse el diálogo con las múltiples voces que atraviesan al investigador o investigadora y con los sujetos de nuestras investigaciones, también atravesados por múltiples voces y contradicciones, es lo que permite el avance del conocimiento no subordinado. Las metodologías horizontales propuestas por Sara Corona a partir de su trabajo con la comunidad indígena birrárica implica el reconocimiento del papel de los sujetos investigados en el proceso mismo de creación de conocimiento. La investigación horizontal parte del supuesto de que los sujetos sociales tienen una experiencia relevante. Son ellos los que conocen y saben sobre sus prácticas y sus culturas, saberes que representan un valor no solo para ellos en sus propias vidas, sino para el investigador profesional y el campo científico en general. La horizontalidad implica no solo el reconocimiento de la agencia de los sujetos en el proceso de investigación, sino el respeto de sus saberes, de sus culturas y de los bienes comunes. De acuerdo con Sara Corona, la horizontalidad en la investigación es un gesto político, una acción afirmativa del investigador o investigadora frente a los sujetos con quienes se establece una relación de respeto y diálogo entre pares. Un diálogo que confronta los saberes de la academia con los saberes de las y los sujetos a partir de un conflicto entre visiones distintas que construyen un problema, un núcleo generador que da lugar a la creación de un nuevo conocimiento. Las metodologías horizontales son en sí mismas un dispositivo que cuestiona y desestabiliza las prácticas habituales de hacer teoría e investigación empírica que han sido naturalizadas, normalizadas. La noción de horizontalidad pone en cuestión los juicios previos, prejuicios, acerca de las nociones de verdad, objetividad, que a base de repetirse se consideran axiomas incuestionables de la investigación calificada como científica, que nos impiden avanzar en el conocimiento de la realidad en su positividad, así como en las teorías que orientan las preguntas y le dan sentido a la investigación y a la búsqueda de conocimientos nuevos. La voluntad de establecer relaciones horizontales en el contexto específico de la investigación se enfrenta no solo con las condiciones estructurales de poder saber, desde donde la sociedad otorga a las y los investigadores profesionales un lugar de enunciación y reconocimiento social, una voz calificada con la que no cuentan los pares investigadores de la comunidad. La o el investigadores profesionales también cuentan con lugares más o menos legítimos según el campo de conocimiento, la posición en la disciplina específica y la trayectoria profesional, condiciones sociohistóricamente inscritas en la geopolítica del conocimiento y determinadas por condiciones de género, clase, etnia y generación.
que es necesario desconstruir. En este contexto global, frente al argumento de inutilidad creciente de las universidades, específicamente respecto del trabajo de investigación, docencia, que se realiza en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, ámbito donde nos desempeñamos, la interpelación a nuestras disciplinas, campos de estudio sobre la incidencia social, la intervención y el diálogo horizontal con el entorno social objeto de nuestro trabajo resulta a la vez contradictoria y pertinente, contradictoria y disruptiva. Una primera paradoja con cuestionamiento que se nos plantea es ¿en qué medida la universidad pública financiada por el Estado puede ser a la vez autónoma y comprometida con la sociedad? ¿Es posible? Quienes trabajamos en las universidades públicas somos a la vez universitarias y universitarios y trabajadoras y trabajadores pagados por el Estado. Una aporía indecidible, gracias a la cual somos responsables de cada una de nuestras decisiones. La universidad debe buscar el diálogo con la realidad social y coincido con Derrida en que la universidad debería ser, aunque no siempre lo ha sido, una universidad sin condición, crítica e independiente de todos los poderes establecidos, estatales, políticos, económicos, religiosos, mediáticos, es decir, un espacio en donde nada esté resguardado a ser cuestionada, en donde pueda decirse todo y decirlo públicamente, donde prevalezca la crítica, la creatividad y la libertad de pensamiento. Gracias. Bueno, como no fui precisamente muy horizontal y tomé mucho rato la palabra, ahora quiero más bien escucharlos. Así que tienen la palabra. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues has tocado ejes fundamentales para entender o tratar de comprender algunas de las condiciones que están orientando, ¿no?, el mundo contemporáneo hacia esta visión de derechas y ultraderechas. Estoy tratando como de identificar algunos puntos centrales a partir de esta pregunta que tú nos hiciste ahorita, que es cómo es que la derecha ha avanzado tanto, ¿no?, en distintas partes del mundo. Yo creo que uno de los temas que también habría que sumar a este debate tan interesante que acabas de proponer tiene que ver con, aparte de lo que acabas de mencionar, con el lugar de las iglesias en las sociedades contemporáneas. Me parece que seguimos estando en deuda con Max Weber, ¿no?, y cómo explica cómo esa vertiente de la tradición judío-cristiana, que es la tradición protestante, se vincula con un modo de producción. Y este valor, ¿no?, del trabajo, ¿no?, disciplinado, jerarquizado, ¿no?, que es el capitalismo, ¿no?, crea un mito, ¿no?, el que no trabaja se va al infierno, ¿no?, esa era parte como del mundo que articula esta visión religiosa del mundo con el capitalismo, y además modela un tipo de Estado y un tipo de sociedad. Me parece que de la premisa que tú planteabas al principio del 18 brumario de Marx, ¿no?, los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, estamos volviendo otra vez a patria, familia y ¿cuál es la otra? Dios, patria y familia, ¿no? Es como estos principios, ¿no?, se vuelven a colocar en gran medida gracias a estas condiciones que tú estás planteando y también al rol que están jugando las iglesias, sobre todo las iglesias evangelistas, ¿no?, en América Latina. Hoy sabemos
esta articulación tan estratégica, tan fuerte que llevó a Bolsonaro a la presidencia de Brasil, apoyado por los evangelistas pentecosteses, ¿no? Y como también en el caso de Trump, ¿no? En plena campaña se crea una alianza con las iglesias, de modo que uno de los temas que tendríamos que comenzar a pensar también desde los estudios culturales me parece que tenemos que reactualizar el tema del lugar que tiene el pensamiento religioso en la conformación de las nuevas derechas a nivel global. La UABC no tiene líneas explícitas en estudios sobre religión, nunca las ha tenido, más allá de los esfuerzos individuales de algunos colegas que han publicado cosas interesantes. Ni nosotros en el IC, ni en investigaciones sociales, ni las facultades de ciencias sociales, humanidades o ciencias políticas en la UABC hemos tenido líneas de estudios sobre cultura y religión o sobre sociedad y religión en general. Tampoco el Colegio de la Frontera, o sea, algunos textos aislados, pero el COLEF no ha tenido una línea de investigación explícita en materia de sociedad y religión, ¿no? Sobre todo del ámbito más cultural, ¿no? Me parece que también a nivel nacional se ha venido diluyendo mucho el tema del conocimiento, del lugar que tiene la nueva presencia, sobre todo de las iglesias protestantes en esta reconfiguración del pensamiento de derecha. Y me parece que tú acabas de tocar un tema fundamental, como la izquierda académica hemos perdido contacto con las comunidades, y como hemos sido testigos de que el activismo desde los barrios de las iglesias protestantes ha sido sumamente exitoso a nivel global, ¿no? No solo a nivel como de base social, que eso es muy evidente, sino también a nivel de creación de un entorno ideológico, cultural, ¿no? Que está en contra de la diversidad, en contra del Estado, ¿no? Y que desde ahí se ha financiado la carrera política de muchos políticos, sobre todo diputados, congresistas en Estados Unidos, en Brasil y también en México, ¿no? Entonces el tema de cómo las iglesias protestantes financian carreras políticas, ¿no? Implica cómo se articula otra vez esta alianza que explica, o que en su momento explicó Weber, esta alianza entre pensamiento religioso, Estado, modo de producción capitalista, sociedad y cultura, ¿no? Bueno, mi comentario hasta ahí, para seguir como tratando de construir este mapa tan complejo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carmen, por la lectura. Bueno, muy estimulante, ¿no? Fernando ya hablaba ahorita sobre el tema de la religión. A mí me gustaría hablar del tema de las industrias culturales y de las posibilidades de resistencia desde dentro de las industrias culturales en ocasión de lo que va a pasar el próximo domingo en el Super Bowl, con la participación de Bad Bunny y lo que se ha estado generando alrededor de él. Pero no solo Bad Bunny, sino vemos que en la industria de la moda Willy Chavarría, ¿no? Un chicano, monta también algunas pasarelas en respuesta a lo que está haciendo Donald Trump y la racialización de los cuerpos con las redadas. Y Snow Tha Product, una rapera mexicoamericana, igual está haciendo lo suyo. Vemos a Ryan García, un peleador mexicoamericano también, ahora que había apoyado a Donald Trump en un primer momento. Y bueno, empezamos a ver en varios escenarios del mundo del espectáculo y de las industrias culturales, pues que están aconteciendo, digamos que están emergiendo ciertas voces y que están teniendo cierto punch, cierto
digamos, posibilidad de viralidad o de visibilización. Y por otro lado nos surge la duda, bueno, a mí particularmente me surge la duda si desde dentro de las industrias culturales es posible generar una resistencia, ¿no? Partiendo del hecho de que lo que ha llevado al éxito económico y artístico de las personas que acabo de mencionar, particularmente Bad Bunny, pues es una industria que está ligada también a los grandes conglomerados, ¿no?, de las plataformas sociodigitales, que son las que están financiando también el mandato de Donald Trump, y no solamente financiando, diría yo, también son las que están marcando una directriz en términos ideológicos, ¿no? Los gurús, los pensadores de lo que finalmente ejecuta frente al público el pequeño Nerón Donald Trump, pues evidentemente viene, ¿no?, de un grupo de ideólogos que emergen de Silicon Valley, sobre los que se está escribiendo actualmente. Entonces, una pregunta para ti, como para poder estimular la charla, es: ¿tú crees que sea posible que desde dentro de las industrias culturales, que son parte del propio capitalismo, se pueda generar un movimiento de resistencia latino, ¿no?, como lo que algunos se atreven, ¿no?, a plantear en estos últimos días? Muchas gracias. Pues, ¿alguien más? Si no, para… Sí. Bueno, prefiero que los estudiantes… ¿Qué tal? Ya, pues ya. Sí, ya que no me importa, sí, ¿quieres decir algo? Sí, la verdad sí, pero en cuanto el doctor Vizcarra, el doctor Hugo, ¿no? Estaban pues comentando sobre la industria y todo. Yo creo que, bueno, no sé, lo que yo he visto con mis alumnos, enseño en San Diego State, Ivy Campus, estudios chicanos, historia. A lo que veo con mis alumnos, están creando desde el que entró Trump, y poco a poco están creando como clicas, como círculos. Están viendo tocadas, eventos de arte, pero en casas, en el backyard, en el garage, make it yourself. Entonces, como sí está pasando toda esta, ¿cómo puedo decir? No quiero decir una mala palabra, pero bueno, eso, ¿no?, que está pasando en los Estados Unidos con ICE. Ya está ICE en Silly ahorita, en el centro de California también ya están. Estoy viendo esta respuesta como muy punk de mis alumnos, ¿no? Y me da como orgullo, porque digo, wow, o sea, estos morros, sí, con su TikTok y con el Facebook, lo que quieras, pero tienen una respuesta. Y ya saben quién es Bolsonaro, saben quién es Milei. Entrando a la clase son burritos que van entrando de la prepa, saben quién es Milei. Entonces están muy informados estos morritos, estas morritas, ¿no? Están bien trucha, y es lo que digo, si hay futuro, ¿no? Y saben bien que, ok, Bad Bunny es comercial, pero también saben bien que hay algo subterráneo, ¿no?, en el underground. Entonces, como que noto que también están estos jóvenes, chicanex, ¿no?, queriendo crear resistencia en sus propios círculos, ¿no? Es lo que, y quiero comentar si ha visto eso donde está enseñando, si ha visto eso que escribió el rock mexicano de los espacios, si ha visto esto reflejándose ahorita. Perdón por me emocioné, pero bueno. No sé, ¿alguien más? Digo, yo hablé mucho. Si no, puedo, a ver, para que se animen los demás también. Bueno, creo que hay algo pues muy importante que creo que, en primer lugar, que no hay una homogeneidad, que las contradicciones están atravesando desde las zonas, desde las familias, digamos, desde las personas, ¿no? Y que no hay, que eso que quieren mostrar como un poder homogéneo, pues no, está atravesado por múltiples contradicciones. Las industrias culturales están atravesadas por múltiples contradicciones y son espacios de la lucha,
y son esos espacios. Yo creo que justo lo que señala el compañero allá atrás, ¿cómo te llamas? Gilberto. Pues eso es lo que está ocurriendo en la base social, porque una cosa son, pues sí, las estrategias de las iglesias, las estrategias del poder, pero ¿cuáles son los espacios de la vida colectiva? Porque yo pienso que la adhesión religiosa no es la misma adhesión religiosa de todas las personas. Las razones por las cuales aceptan o se adhieren a una comunidad religiosa no son las mismas. No es porque crean que Dios y se van, no necesariamente, y se van a condenar. Muchas veces esos espacios de la religiosidad son esos espacios que no ha ocupado ni el Estado ni la izquierda, que son espacios de interacción y de protección respecto de las violencias a las que estos sujetos están sometidos cotidianamente en Brasil o en Colombia o en México, en ciertos lugares, ¿no? Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, esto a través de los grupos de hip hop que en Ciudad Juárez se reunían para protegerse de la violencia de las bandas penetradas por el narcotráfico o de los paramilitares o de los militares. Entonces, estas formas de organización, digamos, más amigable, ¿no? Entonces, nada más vamos a satanizar a las iglesias. Yo, por ejemplo, conocí, y esto pues es una anécdota nada más, ¿verdad? No es teoría, pero conocí a un jardinero que primero era un borracho tremendo, ¿no? Y le golpeaba a su esposa y era un desastre, y se volvió evangélico y se volvió un sujeto sociable, digno, que no golpeaba a su esposa. Pues claro que estaban felices con las iglesias evangélicas, las mujeres sometidas al machismo del entorno. Entonces tenemos juicio que no necesariamente es que crean en Dios, a lo mejor sí, o que crean en las iglesias, pero ¿por qué? ¿A qué es a lo que adhieren? ¿No? Que eso es un poco lo que dice Rita Segato de las comunidades en zonas, por ejemplo en la Argentina, con altos grados de violencia. Las iglesias o incluso a veces los propios grupos del narco son mecanismos de protección. Entonces, si no entendemos el entramado y está la ausencia de esos gobiernos liberales que no llegan a esos lugares y no resuelven esos conflictos inmediatos. Yo, para poner también un ejemplo, y tal vez sea anecdótico, ¿no? Un país como la Argentina, que tiene años viviendo en la incertidumbre de una inflación galopante, si alguien viene, quien quiera que sea, por más loco y adorador de los perros que sea, viene y resuelve una cosa que es una angustia cotidiana sobre la inflación, ¿a mí qué me importa si vendió el país para bajar la inflación, si mi vida cotidiana se estabilizó? O sea, son preguntas que tenemos que hacerle a esa gente que vive las políticas supuestamente favorables, ¿no?, a esos sectores populares, ¿no? Las clases obreras blancas olvidadas en Estados Unidos, cuando alguien voltea a verlos, que también son esta idea de las políticas de reconocimiento, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que está diciendo la gente ahí en la calle. Y yo eso es lo que creo que es donde tenemos que acercarnos en los estudios culturales. ¿Cómo circula el sentido entre las amplias bases de la población? Sin ningunear, porque claro, son ignorantes, son reaccionarios,
son machos, son no sé qué, no sabemos. Y a lo mejor también son todas esas cosas, pero tienen otros saberes, tienen otras experiencias, cómo construyen sus vínculos, y yo creo que pues hay que saber más sobre eso. Pero sobre todo, que creo que eso es lo que de alguna manera proponen los estudios culturales y las metodologías horizontales, es construir conocimiento conjuntamente. O sea, que lo que nosotros sabemos lo podamos compartir con ellos, y lo que ellos saben y saquemos una conclusión distinta, ellos y nosotros. O sea, creo que antes, ¿verdad?, los partidos políticos populares trabajaban en las bases. No sé si de esta manera, más bien a lo mejor vanguardista, y yo te digo por dónde es el camino, pero no, aquí no se trata de vanguardias, sino de pensar juntos, de pensar juntas, ¿no? Creo que ese trabajo académico político, que significa cómo pensar y cómo comprender a fondo lo que está pasando en el mundo, y cómo es importante que en México pongamos nuestras barbas a remojar. Si ya les pasó eso a ellos, hay que empezar a pensar si no nos puede pasar a nosotros. Claro, es una historia distinta, son condiciones distintas, pero tenemos un vecino muy peculiar. No voy a decir majaderías en el micrófono. Entonces, bueno, esa es como mi preocupación, ¿no? ¿Cómo, y no sé exactamente cómo nos acercamos? Yo tengo un trabajo que para mí es muy importante escuchar las canciones, porque las canciones para mí es el discurso social común que circula, ¿no? Y que todo el mundo canta, que las personas bailamos, que no sabemos que nos las sabemos y nos las sabemos todas. Bueno, no, yo ya no me sé todas, ya no me sé las viejitas, pero entonces ahí hay un material de cómo está pensando la gente, ¿no? Por ejemplo, a mí me revienta el reggaetón, y sin embargo, pues es una música y unas letras y algo que tiene una respuesta colectiva. Y bueno, y a mí me parece que Bad Bunny, pues menos mal, ¿no?, que se presenta y tiene un gran público, y ahí hay contradicciones, porque pobre Bad Bunny también es un explotado para la industria, aunque le vaya de súper. Tengo que controlar mi vocabulario. Entonces, bueno, ahí yo creo que, creo que efectivamente lo que está pasando ahí entre los grupos de jóvenes, eso es muy importante, aunque no se vea, pero lo que no se ve y que está en la base es lo que le da legitimidad a los gobernantes. O sea, no podría estar Trump ahí si no hubiera obtenido una legitimidad a partir de que distintas cosas, pero o porque la gente estaba harta, o porque dijo una frase que me convenció, o porque lo que sea, no sabemos qué. No podemos anticipar y decir lo que pasa es que el pueblo norteamericano son una bola de reaccionarios conservadores, machistas, como Trump, no. Entonces, pero no sabemos qué. Esas son las cosas que tendríamos que tratar de conocer, según yo, humildemente. Pero ustedes tienen mejores opiniones seguramente. Gracias. Gracias, Carmen, por la charla y pues por el diálogo, ¿no?
Y yo quería, bueno, retomar un poco lo que estabas diciendo de las metodologías horizontales y esta, digamos, comprensión hacia un tema que además políticamente a veces ni coincidimos, ¿no? Obviamente, y que provoca, digamos, cierta reticencia cuando nos acercamos a veces en un inicio, ¿no? Y en ese sentido va como el comentario que te quería plantear, o sea, esta parte de los estudios culturales, de plantear a veces estas metodologías horizontales desde la comprensión a los sectores subalternos, pero pienso también qué papel juega, digamos, la izquierda en estas universidades o los intelectuales progresistas de los estudios culturales que nos planteamos críticos, ¿no? Cuando en realidad estamos haciendo estas metodologías a veces de manera muy aislada, es decir, como de manera muy individual y una comprensión individualista en un problema que nos rebasa. Es decir, creo que la base también se construye fortaleciendo una visión progresista dentro de las universidades y recuperando en este sentido o reafirmando, actualizando, autocuestionando los propios digamos, elementos que tenemos o las herramientas teóricas que tenemos en los estudios culturales para poder crear una base crítica dentro de la universidad y poder en realidad hacer frente a este problema que nos está rebasando, ¿no? Porque en realidad a veces el trabajo de investigación, uno va, una, dos personas, equipos a veces bien pequeños o una sola, a hacer este trabajo además con un, pienso en el caso, por ejemplo, de las iglesias, ¿no? Que una llega y, bueno, siglos y siglos de que la iglesia ya ha trabajado en comunidad y demás, ¿no? O sea, que ya sabe cómo actuar, que precisamente tiene sus propias lógicas y estrategias, y a eso a veces nos estamos enfrentando, o sea, a la lógica de la iglesia, a la lógica de ese estado autoritario, y llegamos los investigadores solas, ¿no? A ver, a comprender a ese otro, ¿no? Con herramientas. Además, herramientas, pienso en los estudios culturales que también han sido cooptados por las derechas, ¿no? O sea, pienso en los conceptos de la batalla cultural, por ejemplo, o de la derecha gramsciana, que ahora se habla de la derecha gramsciana y que pienso, bueno, o sea, todo lo que hacemos en estudios culturales, pero como desde el otro polo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pienso la necesidad de crear en estos estudios culturales un campo de conocimiento, digamos, más fortalecido, con mayor posicionamiento, y eso implicaría también hacer frente a estas universidades que construyen conocimiento a veces de manera pues muy neoliberalista, yo no sé cómo decirlo, pero muy individualista, muy para escribir porque tenemos que quedar en ciertas SNI, todas esas cosas, ¿no? Entonces, creo que la metodología horizontal debería también mirar, o mirar, digamos, con mayor amplitud en un momento tan crítico como el que estamos pasando, ¿no? Y que implica, pues, generar una base también dentro de nuestros espacios. Y la otra, va junto con, pero aprovechando que tengo el micrófono, que va junto con esto, es también la crisis, digamos, de las humanidades en el sentido ontológico, ¿no? O sea, en algunos espacios que he estado, es como lo que referimos constantemente, es como esta crisis ontológica de lo que entendemos, o del sentido del mundo, y que efectivamente ahí también es las humanidades en una crisis, ¿no? Que también implica, ¿no? O sea, y que los estudios culturales es como una paradoja, ¿no? Porque si hay una crisis en el entendido de las humanidades, como desde las izquierdas y demás, pues ¿cómo entendemos ahora la cultura o qué pasaría con el concepto de cultura, ¿no? Y cómo entraríamos con ese concepto de cultura en un momento de crisis de la lógica del mundo antropocéntrico, ¿no? Y del mundo, o de este mundo que pone a lo humano en el centro, ¿no? Entonces ahí también me parece que tenemos como una gran tarea, bueno, un gran reto, ¿no? De cómo pensamos las humanidades y las ciencias sociales en las universidades, cuando, por ejemplo, la iglesia también está tratando de recuperar las humanidades que dicen les despojó la izquierda, ¿no? O sea, y están ahí también pues haciendo una labor sumamente fuerte. En Estados Unidos es mucho más visible, pero en nuestras universidades ahí están también, ¿no? Y bueno,
nada, es lo que se me ocurría así de diálogo nada más, y bueno, gracias, y yo dejo por si alguien quiere más. Bueno, mira, a mí me parece que necesitamos, primero que nada, una gran humildad, ¿no? O sea, está cayendo el mundo, lo que podemos hacer es así, no importa. Ahora, porque la batalla, por ejemplo, en el ámbito universitario, después de 40 años de políticas neoliberales que han fomentado el trabajo individual, ¿no? Pues hay que ir un poco contracorriente en la búsqueda, por eso creo, de generar redes, vínculos, pero no las redes como aquel CONACYT las definía, ¿no? Sino redes reales de trabajo, de reflexión colectiva, ¿no? Creo que eso, pues ahora se vuelve, pues cuidando que no nos pase lo mismo y que nos quieran venir a cerrar las universidades, que no es el caso en este momento de ninguna manera, pero creo que efectivamente hay que trabajar para darle sentido al trabajo universitario en la conexión con la sociedad, porque la sociedad tiene que reconocer que es importante tener universidades y que es importante el pensamiento y el espacio universitario como yo digo que los espacios universitarios son como una especie de modelo posible de una sociedad posible, en donde todo mundo se iguala en la diferencia, donde aquí no importa de dónde vengas, ni quién eres, ni quién son tus papás, ni quién sea nada, sino que vale el intercambio colectivo como iguales. Y yo creo que esas cuestiones, que es como un modelo de vida colectiva en donde se puede discutir todo, y eso no significa romper relaciones unos con otros, aunque haya conflictos, aunque a veces se resuelvan y otras no, aunque nos caigamos bien o mal, aquí estamos, ¿no? Entonces creo que esa importancia de la universidad y de la universidad pública como un espacio social indispensable para pensar y crear, ¿no? Creo que esa es como una tarea que tendríamos que tener en el horizonte de la defensa de la universidad, donde es posible la convergencia y el conflicto de pensamientos distintos, incluido el de derecha. El problema no es que haya un pensamiento de derecha, el problema es que se vuelva el único pensamiento posible. Y entonces, ¿cómo dialogar con posturas diversas, por razones diversas, ¿no? Y que se acepte a la persona trans, bisexual o cualquier opción sexual que tenga, junto con el católico o el protestante o el no sé qué, y aprender a escuchar y convivir en el conflicto, en lo que sea. Entonces creo que bueno, y en relación con las humanidades, creo que sí hay una discusión que dar, porque pensar que las humanidades es que Dios nos creó y entonces hay que hacer lo que Dios quiere y quién sabe quién lo va a interpretar, a decir, bueno, estamos en un proyecto porque todas las vidas pueden y deben ser vivibles. Y eso es humanismo. Y para que la vida sea vivible también hay que respetar a los animales, y hay que respetar a la naturaleza, y hay que respetar un entorno saludable y vivible, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, creo que ahí es, porque esta crítica de las humanidades, porque el ser humano en el centro, bueno, está bien, ¿no? Yo creo que la cosa para mí es más simple, ¿no? Que si el especismo, que si todos los ismos
son bienvenidos, nada más que todos son discutibles. O sea, todos podemos confrontar si pensamos o no como ellos o como ellas. Entonces, creo que esa posibilidad, porque algo tienen que decir, porque por alguna razón son especistas, o por alguna razón son, y entonces todos tienen razones, no la razón, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que luchar en las universidades públicas en contra del individualismo, pero es contradictorio porque gracias a las políticas de premios en las universidades se capitalizó la universidad. No, las cosas no son blancas o negras. O sea, la precariedad del trabajo universitario en los años 80 era tremenda. Había que tener 2 o 3 o 4 trabajos para sobrevivir siendo profesor e investigador. Bueno, investigador, un lujo inaccesible, ¿no? Entonces creo que sí, las políticas llamadas salinistas, perdón por el lapsus, pero por eso digo, las cosas también tienen contradicciones. Entonces sí, ahora hay que luchar en contra de la individualización excesiva del trabajo, ¿no? Y buscar mecanismos para hacer trabajo colectivo. De todos modos, el trabajo solitario, aunque pongamos un granito así de arena, pues algo se junta con otros granitos de arena, ¿no? Entonces creo que defender el espacio para crear, para pensar y para que es el espacio universitario y que es pensar en la cultura. No tenemos que definir qué tanto podemos polemizar qué es la cultura, pero todas las expresiones culturales de la alta, la baja y la media y la que sea cultura son expresiones simbólicas y lo simbólico es lo que le da sentido a la vida. O sea, lo que creemos y lo que pensamos y las formas como actuamos son nuestras culturas. Entonces, son diversas, son heterogéneas, pero cómo comprender, ¿no? Y cómo comprendernos en nuestras culturas diversas. Y el espacio de la cultura como el espacio de la lucha por la vida y por el sentido. Y de la lucha en contra del poder, como dice allá, eso es lo que están haciendo los chicos cuando se reúnen y hacen hip hop o punk o fiestas para reunir dinero para lo que sea. Se reúnen y trabajan colectivamente. Y eso son, el totalitarismo lo que busca es romper esos vínculos a través del miedo y a través de la vigilancia. Y el éxito en todo caso de los sistemas totalitarios es cuando han logrado a través del miedo romper los vínculos sociales y todo el mundo desconfía de la persona que tiene junto. Entonces, la lucha contra el totalitarismo es no romper los vínculos y construirlos. Entonces yo creo que, y eso es además nuestro trabajo es ese, o sea, elegimos ese trabajo de trabajar sobre la cultura, pues, y sí, no sirve para nada, en realidad, desde el punto de vista del capital, ¿no? Y qué bueno que no sirva para nada de eso, ¿no? Y bueno, no sé si respondí, pero hacemos lo que podemos y experimentamos eso y ojalá podamos hacerlo entre más personas, ¿no? Pero eso no es fácil hacer un trabajo horizontal. No es fácil dialogar con alguien que es radicalmente diferente a uno. Y si uno lo pone, por ejemplo, ¿cómo le haces para hacer investigación horizontal cuando vas a entrevistar a un asesino serial? Pues hay que hacerlo.
O sea, como horizonte de sentido, no sé si hay que hacerlo, pero quiero decir, comprender realmente es entender al más diferente de uno, o tratar de escucharlo y a ver si agarro algo. Entonces sí es una tarea, digámoslo así, imposible, como la traducción, pero a la vez necesaria y algo se consigue, ¿no? No sé quién más. Yo también. Sí. Sí, ¿está prendido? Sí, bueno. Muchas gracias por la plática. Con lo que compartían, yo pensaba en cómo la universidad obviamente cumple, como dice usted, ¿no?, un rol muy importante en dar herramientas a las personas para desarrollar un pensamiento crítico, pero también pues hay otros espacios, ¿no?, donde se puede desarrollar ese pensamiento crítico, como son los movimientos sociales, sindicales, etcétera, ¿no? Y creo que bueno, no puedo hablar por mucho tiempo porque no he estado viva tanto tiempo, pero en los momentos en los que yo he estado en movimientos sociales, creo que se terminan volviendo a veces en espacios dogmáticos, en el sentido de que lejos de incentivar realmente diálogos que lleven a reflexionar justamente sí, pues dialogar posturas distintas, terminan siendo espacios que se cierran, que son cámaras de eco y que creo que generan justamente esta polarización que es como el caldo de cultivo para que desde mi perspectiva se alcen, ¿no?, o se aceleren estos procesos en los cuales los jóvenes pues les hace sentido, ¿no?, ideologías de ultraderecha o dinámicas totalitarias, etcétera, ¿no? Y siempre pienso mucho como en un momento en el que estuve en una colectiva en mi universidad y un grupo de chicos, está mucho esta palabra de feminazi, ¿no? Y un grupo de chicos empezaron a grabarse diciendo de que, ay, las de Liteso que son feminazis, no sé qué. Bueno, se hizo un relajo y el chiste es que ellos querían hacer un debate con nosotras sobre temas de género, ¿no? Y querían incluso hacer ellos un colectivo de sublevados, que además es una organización que ya está conectada con otras internacionalmente. Y lo que dijeron las compañeras fue, no pueden hacer un colectivo porque es un colectivo que va a estar en contra de derechos humanos y de temas de género y la institución, y bueno, no se les permitió hacer el colectivo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues espero no se está grabando esto. ¿Se está grabando? No. ¿Sí? Híjole, bueno, voy a censurar nombres. El chico como que estuvo en el relajo, terminó en foros internacionales, en podcast, Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Se le dio una plataforma que el chico no hubiera hecho por su cuenta porque no le da el intelecto pues para hacerlo, pero le dimos la plataforma a nosotras, ¿no? Todo porque las compañías dijeron, no vamos, o sea, hay ideas que se deben censurar, ¿no? Y viéndolo en retrospectiva, no, debimos de haber subido, debimos de haber hecho un foro, debimos de haber debatido, debieron de haber hecho su colectivo y debimos de haber nosotras generado argumentos para mostrar nuestra visión, para mostrar por qué es importante que haya perspectiva de género en las universidades, la violencia que estaba viviendo en ese momento a distintas compañeras, y lo he visto repetido en otros espacios, ¿no? Un espacio al que fue hace poco igual de temas como de movimientos sociales, pues para dejarlo ambiguo, también había mucho esta visión de que las cosas son así, esto es la problemática y así se debe de ver, están de acuerdo entran, si no están de acuerdo no entran, ¿no? Y yo pienso como, o sea, sí es importante tener como posturas, ¿no?, ante la vida en general, pero hasta qué punto desde las izquierdas nos estamos tomando el tiempo de explicar esas posturas y de generar argumentos sólidos que se sostengan solos, pues, no mediante el ataque a la otra persona que está enfrente, ¿no? Y es algo que me ha costado, o que he visto que me ha costado mucho trabajo en clases, estoy dando clases en licenciatura a personas más grandes, la mayoría son como abogados, policías, criminólogos, y cuando les presento temas, por ejemplo, que la siguiente clase vamos a ver desigualdad, ¿no? Y yo siempre les digo, mi postura es de izquierda, esta crítica a la meritocracia viene de autores de izquierda, pero no es la única visión, y como que noto que a los estudiantes les genera mucho ruido, que yo les diga eso, ¿no? Como, primero mi posición política porque lo ven mal, que lo haga explícito,
y después que les diga, pueden opinar de forma distinta, ¿no? Y noto estas ganas como de confrontarme pero ¿a poco usted cree eso? Y yo, sí, lo creo, y tú puedes creer otra cosa, no pasa nada. Pero como que en estos tiempos es muy, no es algo que sucede. Al contrario, yo soy la profe, entonces tú vas a pensar lo que yo pienso, porque yo tengo una forma de darte la vuelta y que parezca que yo tengo la verdad, ¿no? Cuando creo que si queremos que las juventudes tengan herramientas para enfrentarse a estos discursos totalitarios, autoritarios, pues es así, ¿no? Es dándoles lo que hay en la mesa y que ellos puedan decir, y ellas puedan decir, ya veo que quizás mi ley estabilizó esta de la economía, pero vamos a ver cómo se pone en 2 o 3 años, ¿no? Entonces, pues valoro mucho este espacio, que quede eso como sobre la mesa, y creo que para las personas que queremos estar en la academia es como una responsabilidad buscar esos diálogos, no solo entre personas que ya manejamos los temas o los conocemos, sino realmente en estos otros espacios que quizás no son académicos, ¿no? Que son más cotidianos, pero que a veces no nos tomamos como el tiempo para echarle más coco y buscar entender a la otra persona y dialogar sin esta parte más autoritaria e impositiva, que siempre es lo más sencillo, ¿no? Llegar y nada más decir, pues porque yo estudio el tema, el género es así, ¿no? Y pues no, eso no le mueve nada a la otra persona. Y ya, gracias. Sí, bueno, creo que fácil no es. O sea, crear condiciones para el diálogo no es una cosa sencilla, y también no se evita el conflicto y tampoco necesariamente en una sola conversación se resuelve. Y también es comprensible las reacciones agresivas, a veces violentas, por ejemplo, de radicalización de grupos feministas, o en términos incluso abstractos, cómo pensar la radicalización de lo que ahora se llama la manósfera, ¿no? Tenemos que pensarlo. Por allá había… Perdón. Igual agradecerle el espacio, la verdad es uno de los temas de mi interés, entonces agradezco mucho estos espacios, justo como lo mencionan, y voy a retomar el tema de la horizontalidad. En cuestión, creo que es una manera de crear investigación muy humana, estoy totalmente de acuerdo, y justo los estudios socioculturales fue en donde conecté, porque mi intención fue que se escucharan, más bien que hubiera esta conversación para que hubiera conexión o un puente con el sistema con el que está sucediendo ahorita con la extrema derecha. Mi pregunta va más encaminada a… Sé que los estudios culturales tienen muy bien entendido el poder dialogar con justamente este cimiento del que estamos hablando, pero mi pregunta es cómo creamos ese puente ante el sistema capitalista que sí no nos interesa que ellos nos entiendan, fue lo que mencionamos, como que no queremos pertenecer a su sistema, pero cómo creamos este puente para poder entrar al sistema y poder crear esta conversación justo de la que habla la compañera. Esa es una de mis mayores preguntas, porque yo trabajo en el gobierno, entonces yo siempre intento llegar con este tipo de diálogo, y es un sistema muy pesado, o sea, es muy fuerte, porque uno es muy inmediato, siempre quieren soluciones rápidas, entonces la academia está muy centrada, y está muy bien en este tema de, pues se está creando algo, ¿no? Y el sistema pero ya está pasando, y creo que es ahí donde choca mucho. Mi pregunta concreta es cómo creamos este puente para poder crear conversación con lo que estamos luchando, que sería en este caso la extrema derecha. Bueno, no tengo una receta de ninguna manera. No, yo diría, primero,
la manera de crear esos puentes es tratar de comprender. O sea, porque, pues, es verdad, ¿no? Hay una lógica en la burocracia, en la vida cotidiana, y hay unas razones por las cuales hay que resolver inmediatamente, y hay pocos espacios para detenerse a pensar, ¿no? Ahora, ¿cómo tomarse ese espacio para tomar un poco de distancia y pensar, ¿no? ¿Por qué se hacen las cosas así? O sea, entender, ¿no? Y yo creo que si tratamos de entender y no nada más de decir, bueno, así es y ya va, y ya, ¿no? Si tratamos de entender, tal vez podamos también de alguna manera incidir, ¿no? Yo sí creo que se puede incidir con un comentario, con una reflexión, con un modo del trato diferente con la gente, ¿no? Creo que esas son acciones en donde, si estamos pensando en comprendernos, en comprender al otro, nuestra disposición es distinta, ¿no? Y creo que sí hay que pensar, incluso en estos espacios, cómo se puede incidir, cómo se puede dialogar con esos espacios burocráticos, ¿no? Cómo pensarlos. Bueno, hay una antropología del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esos espacios? ¿Cómo observarlos? ¿Cómo dialogar con ellos? ¿No? Porque están plagados de contradicciones. De modo que hay maneras de incidir en esas contradicciones. No todo es homogéneo, no todo es, como decíamos en el caso de Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny podía quedarse calladito y no decir nada. Y en cambio, pues tomó la decisión de hablar, decirlo, y entonces confronta al modelo, al negocio, y a la vez, pues a lo mejor eso también produce dinero, pero no es lo que el negocio esperaría del comportamiento de Bad Bunny, ¿no? Entonces, bueno, pero hay formas de poner cuñas, digámoslo así, ¿no? Y depende de la circunstancia concreta, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay una autocrítica que hacer, por ejemplo, en que no es ni blanco ni negro, digámoslo así, pero creo que en los movimientos feministas es muy importante que dentro de las distintas perspectivas dentro del movimiento feminista se pueda vivir la contradicción. Pero también creo que es importante que en este momento pienso que sería otro momento y la necesidad de escucha, porque sí, como dice Judith Butler, algo estaremos haciendo bien, que tenemos esta reacción tremenda, ¿no? Como decía Don Quijote, algo estaremos haciendo. Sancho, ladran los perros, eso quiere decir que avanzamos, ¿no? Está bien, pero también quiere decir que tenemos que escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que tú decías? ¿Qué es lo que está pasando en el otro lado? ¿Cómo esos chicos están viviendo lo que ellos dicen, este celibato obligatorio, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí en la imposibilidad de comunicarse de ellos, por supuesto, con algo que ya cambió enfrente de ellos, pero hay que establecer puentes de diálogo, no de asumir que, no, y
Y para el diálogo hay que exigir respeto. Si tú quieres dialogar conmigo, no me puedes decir feminazi, ¿no? O sea, para establecer relaciones horizontales de diálogo hay que hacer un pacto y establecer las condiciones para ese diálogo. Ahora, las identidades y o sea, tampoco hay que demonizar y decir, bueno, la gente no necesariamente te vas a hacer amigo o amiga de alguien que piensa totalmente diferente que tú. No se trata de eso, ¿no? Se trata de la posibilidad de escuchar, ¿no? Entonces, pero para poder escuchar necesita haber un pacto mutuo de, digámoslo así, básicamente de no agresión. Si no, no se puede dialogar. Digamos, a base de mentadas de madre no vamos a llegar a ningún lado. Entonces creo que efectivamente hay razones por las cuales hay una especie de decir, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? En ciertos círculos de mujeres lesbianas que no queremos relacionarnos con los otros, sí, esos espacios propios es un derecho. O sea, en tu círculo más cercano, pues tú no vas a mandar a tu hijo o tu hija a la escuela, a una escuela que piensa radicalmente diferente que tú. Pero eso no quiere decir ni que a fuerza todos tengan que estar en el mismo barrio, en la misma escuela, no, o sea, el hecho de que haya grupos con identidades bien definidas y que cuiden ese espacio de su cultura y su identidad, está bien. Eso no quiere decir que no se pueda convivir. Lo que se trata es de no querer matar a los otros, ¿no? O sea, el hecho de que a mí me guste o no me guste que existieran personas trans, eso no da derecho para que digan las personas trans no pueden caminar por la calle, como ocurrió en Polonia, ¿no? Si tú te puedes llevar con ellos o no, y puede haber un bar exclusivo para mujeres heterosexuales y hombres heterosexuales, está bien, no hay problema, y otros para otras personas y otros para que ocupamos todos. Pero eso no quita que si vas por la calle te dé derecho ni a insultar ni a matar, mucho menos a la persona diferente, ¿no? Entonces digamos, eso es la convivencia colectiva, respetuosa, civilizada, digamos, de que si alguien quiere andar en la calle con burka, pues que ande como quiera. ¿Por qué nadie puede usar burka o por qué todas tenemos que usar burka? ¿No? Entonces creo que, bueno, estoy diciendo una cosa trivial, pero importante, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr un diálogo y un intercambio? ¿Por qué? Porque necesitamos los vínculos. Este reclamo de los hombres que se dicen célibes involuntarios, ¿no? Hay un reclamo. Digo, pueden no tener razón, ¿no? Pero si tú les dices por qué esa manera de interactuar no te gusta, ¿no? Y yo creo que los espacios universitarios son privilegiados para poder construir esos diálogos.
y que a veces las instituciones tienen miedo y entonces no, aquí no vamos a hablar de eso, y no, yo creo que hay que hablar de eso. O sea, de esos conflictos de la interacción humana entre géneros, razas, clases. Y como es un espacio de experimentación la universidad, la gente que experimenta esos diálogos y esas reflexiones en la universidad probablemente pueda cambiar un poco su vida fuera de la universidad. Bueno, pero eso también tiene que ver con los estudios culturales, aunque parezca que no. Bueno, quiero aprovechar que está aquí parte de la comunidad estudiantil para un poco plantear esto que bien mencionas y que también ha dado vuelta en los comentarios. Finalmente, somos un instituto de investigaciones culturales dentro de una universidad pública, y establecer esta relación entre los estudios culturales, la defensa de la educación pública, la autonomía universitaria, a veces pareciera no hacer sentido, pues, ¿no? Y a lo que voy es que este año justo se cumplen 20 años de nuestro posgrado, de nuestra maestría en estudios culturales, socioculturales, y estamos queriendo, a lo mejor me estoy adelantando un poco a lo de mañana, pero estamos planeando actividades en relación a esta, ¿cómo llamarla?, este corte de caja de estos 20 años, pues. Pero una de las preocupaciones sigue siendo esta, ¿no? Una es, como instituto, como cuerpo académico, como comunidad estudiantil, como comunidad académica en general, cuál es nuestra responsabilidad, justo el tema de la charla, ¿no? Ante estos embates, ¿no?, de la derechización, no solamente a nivel social, cultural, religioso y político. Voy a abrir un paréntesis para mencionar algo que Alexia decía muy bien. Yo estuve dando clases el semestre pasado, no voy a decir la unidad académica porque se está grabando, pero fue en una facultad de artes. Y lo preocupante era ver cómo había este escozor y esta suerte de incomodidad de ciertos temas con los estudiantes, ¿no? Al grado de que las compañeras decían, yo prefiero no hablar de feminismo, ¿no?, porque no me gusta, o porque… Bueno, lo que quiero poner en la mesa es cómo hay una derechización inconsciente devenida de no sé de dónde, justamente de la idea de familia y la conformación familiar, pero que hay una suerte de valores que se está fortaleciendo muy a pesar del trabajo universitario, pues muy a pesar del trabajo académico, y que es difícil poder entrar en discusión, en debate, en reflexión, porque hay estas resistencias que ya vienen muy marcadas y que pese a los esfuerzos académicos, pese a los esfuerzos personales, no hay debate, no hay reflexión, no hay análisis. Las lecturas se repiten, obviamente, ¿no? Es decir, uno deja lecturas y ojalá que las lean porque ahora ya todo es IA, ¿no? Pero no hay reflexión, no hay asombro, no hay interés, pues, ¿no? Quizá porque, bueno, era una materia muy teórica en una disciplina muy práctica, pero finalmente hacíamos el apunte de que como universitarios tenemos que enfrentarnos a este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, no sé si estoy siendo claro, pues, pero mi interés es ver esta incidencia de las unidades académicas, sobre todo de nosotras y nosotros como un instituto de investigaciones culturales, que justo, bueno, fuimos pioneros, bueno, fue el pionero la generación primera, ¿no? En todo el país, en un posgrado en estudios culturales, que ha marcado pautas, que ha abierto caminos, pero que yo creo que es hora de hacer esto que decíamos, una reflexión crítica, autocrítica, un corte de caja para plantearnos un desafío mayor, ¿no?, que es entablar un diálogo interinstitucional en defensa de la autonomía universitaria y en defensa de la educación pública.
Creo que ya estamos muy cansados también. Pues muchísimas gracias. He estado muy contenta de venir a visitarles y espero verles por allá en México pronto. Gracias. Para cerrar por nuestra parte, agradecemos a nuestra invitada, así como a ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión y antes de despedirnos les invitamos el próximo viernes 13 de febrero al concierto Ecos del Desierto a las 6 de la tarde dentro de nuestro museo. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.